Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO. Ya hemos hablado que ayunar es no comer o cerrar o mantener la boca cerrada. Hablábamos de algunos tipos de ayuno, como es el ayuno natural. Hablamos de eso. El ayuno natural lo vimos ejercitado por nuestro Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio y por ende quizá mucho tiempo antes, porque no lo hizo la primera vez ahí. Lo vemos en Moisés, lo vemos en Elías, lo vemos en tantos hombres de Dios y tantas mujeres de Dios. Entonces vimos que el ayuno natural se trata de no comer, tal vez tomar agua. Puede ser un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Hay quienes han ayunado 30 días, quizá con agua. Hay quienes han ayunado menos. Lo que la Biblia no dice es que lo que yo estoy sintiendo, si Dios me está llamando a tener un ayuno de 21 días como a Daniel, no se los voy a imponer para que ustedes ayunen los 21 días. Es un asunto entre ustedes y Dios. ¿Me está escuchando? Pero Dios quiere habilitarnos para los tiempos de emergencia, los tiempos de dificultad, los tiempos en que hay que tener la victoria. Hablamos del ayuno natural, hablamos del ayuno de Cristo. La Biblia nos dice que no comió nada hasta que tuvo hambre, pero también no nos dice que no haya bebido agua. Y podríamos decir, bueno, ¿y de dónde fue a traer el agua si estaba en el desierto? Es un asunto que a ti y a mí no nos compete estar investigando y cuestionar. Hablamos del ayuno total. El ayuno total es la abstinencia de comida líquida o sólida, y también la abstinencia de agua. Puede ser todo un día, puede ser 2, pueden ser 3 como máximo. No se recomienda que se abstengan de comida y sobre todo de bebida más de 3 días. Y eso es cosas que el ayuno regular y la oración regular, porque, escúchenme bien, a veces nosotros oramos si tenemos tiempo. A veces nosotros oramos si nos da oportunidad. Hay muchos de ustedes que vienen, que son miembros del grupo y nunca los veo en la oración. ¿Y saben qué? La oración es una orden. ¿Sabía eso? No es si quiero orar, no es si quiero ayunar, no es si quiero dar. Ya el Señor Jesucristo en los días pasados hablaba, dice, cuando des, cuando ores, cuando ayunes. No si algún día se te ocurre. La oración es una orden. Y se los voy a decir, dijo el Señor, orad sin cesar. Y casi podríamos decir que el ayuno también es una orden. Ahora, muchas de nuestras derrotas se debe a que nosotros no obedecemos al Señor. No solamente en obediencia a su palabra, porque si Él ya lo ha dicho en su palabra, es que así debe ser. No es si Dios me habla, ayuna y ora. No, es que ya ha dicho que tenemos que hacerlo. Y si nosotros no lo hacemos, estamos perdiendo muchas batallas. Batallas. Y podemos perder la guerra. El hermano Mayer dice que en el béisbol hay 4 bases. La primera, la segunda, la tercera y el home. Dice, yo he visto a cristianos y hasta ministros que van la primera, la segunda base, a la tercera y no llegan a la cuarta. El diablo los poncha. ¿Y qué diremos de los cristianos y cristianas? ¿Saben por qué? Porque hemos tomado las cosas de Dios como una vacilada. Cuando yo entregué mi vida al Señor, yo supe que esto era en serio, que no era un juego entre Dios y yo. Y si seguimos, como decía hace rato, llamándonos cristianos,
y viviendo a nuestra manera, el enemigo puede aprovecharse de esa situación. Tentados, todos somos tentados, hombres y mujeres. He sido tentado de muchas maneras. Con algo prohibido cuando yo viajaba mucho tiempo, en las noches, en el día. Cuando tenía que viajar junto a una dama 12 horas, 11 horas, 8 horas, 9 horas en la noche. Tentaciones hay por todas partes. Pero el ayuno, la oración y el ayuno y la lectura de la Biblia me sostuvieron. Y si me preguntaran las solteras y los solteros, las madres solteras o las divorciadas o los padres divorciados, porque realmente es una vergüenza que en la iglesia haya esto. Me refiero a los que se divorcian, ya conociendo la palabra. Yo a veces he pensado, ¿no estará faltando la obediencia a Dios? Cuando Dios dice que debemos perdonar para que Él nos perdone. Y yo recomendaría el ayuno. Si la carne quiere que nosotros hagamos lo que ella está pidiendo, es tiempo de ayunar. Es tiempo de ayunar. Porque hay una relación entre la comida y el sexo. ¿Sabía eso? ¿Usted ha oído de hombres que siempre andan en las marisquerías? No porque se quieran alimentar meramente, sino porque, ¿cómo le llaman eso que es afrodisíaco? Pero hay una relación entre la comida y el sexo. Adán nos metió en eso. Por la comida heredamos una vida inclinada al pecado. Pero gracias al Señor Jesucristo, Él ha venido a nuestra vida para levantarnos de esa situación y ahora caminar en victoria si lo queremos. Por eso el ayuno yo lo recomendaría especialmente a los jóvenes, a las señoritas. Ayunen cuando vean que su carne quiere hacer todo lo que quiere. El espíritu debe tener dominio sobre la carne. Fue mi experiencia. Yo les digo delante de Dios, desde que conocí a mi Señor, jamás toqué a ninguna mujer. Y no me pongo como ejemplo. Pero gracias a esta anciana, estos ancianos que eran una pareja de oración y de ayuno, yo lo aprendí. Yo lo recibí de ellos. Por eso yo digo, tenemos que echar mano de los recursos que el Señor nos ha dado. Ellos me enseñaron a ayunar todo el día domingo. No me obligaron, no. Como yo tampoco voy a obligar a nadie, no, jamás lo haré. Tú haces esto porque lo haces, tú tienes que ayunar. No. No es mi función hasta ahí. Pero ellos nos íbamos a la reunión porque me tuvieron como un mes como un abonado, ¿no? Volviendo al ayuno. Tal vez Dios está preparándonos a cada uno de nosotros cuando Dios nos llame al ayuno, que seamos obedientes y evitaríamos tantos dolores, tantas tragedias, tantas situaciones que nos han malherido. Y hablamos, ya dije, del ayuno total, que no es más allá de 3 días a lo máximo. Ayuno total es no comer, no beber. Pero vamos a hablar ahora del ayuno parcial. Y yo estaba leyendo que alguien podría decir, bueno, es que campechana se la pasaba Daniel. Pues no comía ni carne, ni vino, ni manjar delicado. ¿Ustedes a qué le llamarían manjar delicado? ¿Al caviar nada más? ¿O a una arrachera? ¿O a un pescado al mojo de ajo? Con su ensalada, su aguacate, sus tortillas calientes. Caballeros, véanme. Y luego un pastel de 3 leches o 5 leches. Dice que él no tomó manjar delicado. Y uno dice, bueno, Daniel se la pasaba campechanamente, ¿no? Pues
Pero veamos, yo estaba leyendo ayer que él no hizo solamente este tipo de ayunos. Si leen ahí en Daniel 9, ya no vamos a hablar de sus inicios cuando fue llevado al palacio de Nabucodonosor. Versículo, ya en su casa lo pueden leer si quieren todo el capítulo. Capítulo 9 de Daniel, versículo 3. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole ¿en qué? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué se desprende de esto? Que Daniel era un hombre de ayuno, oración, de ruego, de súplica. Y precisamente está viendo cuando él ora por el pueblo de Dios, porque ya en la profecía de Jeremías ya se habían cumplido los 70 años de la cautividad que se había predicho. Y decía, Señor, ¿qué va a pasar? Y él se puso a orar y a hacer confesión de los pecados del pueblo como si fueran de ellos. Qué importante es que nosotros a veces, escúchenme bien lo que les voy a decir, que como cristianos pidamos perdón por los pecados de la nación, de nuestros gobernantes, de los que están en autoridad. Pero escúchenme más todavía, pedir perdón por nuestros pecados. Porque nosotros podemos estar como el fariseo. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Dice que el publicano no levantaba ni siquiera el rostro, no tenía cara, como decíamos, para levantar su rostro delante de Dios. Y él solamente decía, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero vemos al fariseo que decía, Señor, yo no soy como los demás. Y empezó a enumerar sus virtudes, entre comillas. ¿Y qué dijo el Señor? Este oraba consigo mismo, pero el que fue justificado fue el publicano. Escúchame bien, ¿ustedes creen que a Dios lo podemos convencer de que somos tan buenos? Yo creo que si vamos a vivir una vida victoriosa, escúchame bien, cristianos y cristianas, hombres que quieren honrar a Dios, hombres que quieren levantar su nombre con su vida, tenemos que andar al día en nuestros pecados. Tenemos que estar al día de nuestros pecados. Así como el obrero checa la tarjeta en la mañana, vuelve a checar la tarjeta cuando termina sus labores, así deberíamos nosotros. Escúchame bien, ¿cuántos han muerto cuando se acostaron y al día siguiente ya no amanecieron? Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Los que siembran para su carne, de la carne segarán corrupción. Y los que siembran para el espíritu, del espíritu segarán vida eterna. Así que, volviendo a Daniel, era un hombre de Dios y una persona que entendía bien los recursos que Dios había puesto. Y ahora que leemos, volteando la hoja de Daniel 9, en el capítulo 10, una de tantas ocasiones que él ayunaba, porque ya dijimos, nos da a entender que era un hombre de ayuno y oración. No va a estar diciendo tantas veces, tantos años ayunó Daniel, solamente las cosas más resaltantes. Dice en Daniel 3, o vamos a leerlo del versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Ojalá que usted esté afligido, orando por las necesidades del mundo, de su propia vida, de su familia, de la humanidad en estos 21 días que ya llevamos. Dice, no comí manjar, versículo 3,
no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día, dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que ayunó. Y cuando nosotros estamos hablando ahora, ya hemos hablado del ayuno natural, del ayuno total, y ahora vamos a hablar del ayuno parcial. En este ayuno, escúcheme bien, se hace énfasis a la restricción de la dieta, más bien que a una abstención total de comida. Al comienzo del libro de Daniel, se nos da a conocer a este joven y a sus compañeros que fueron llevados por Nabucodonosor cuando él tenía aproximadamente 15 años. Había sido llevado al palacio de Nabucodonosor, a Babilonia, y como eran de ascendencia noble y sus dotes eran sobresalientes intelectualmente, fueron llamados por el rey para que recibieran una instrucción adecuada con miras a que entraran al servicio del rey de Babilonia. Pero ¿saben qué hicieron estos jóvenes? Y eso me gusta y ojalá que esto lo oigan los jóvenes. Dice que estos jóvenes resolvieron no contaminarse con la comida o con la ración del rey ni con el vino que éste bebía, ya que tanto la comida como la bebida eran ofrecidas a los dioses babilonios. En lugar de deliciosos manjares, ¿ustedes saben, entienden cómo comería un rey? ¿Sí entienden cómo comería un rey? De lo mejor de la tierra, ¿verdad? No comería una tortilla con sal o una salsa molcajeteada y un pedacito de queso, lo mejor de lo mejor. Pero dicen que eran ofrecidos, antes de que comiera el rey, eran ofrecidos a los dioses de Babilonia. Y ellos propusieron no contaminarse con la comida ni la bebida del rey y pidieron que se les diera legumbres para comer y agua para beber. El mayordomo, bajo el cuidado en que ellos habían sido puestos, accedió a poner a prueba este experimento, esta sencilla dieta por 10 días. Y leemos en la Biblia que al fin de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción y de la comida del rey. Eso lo encontramos en Daniel 1:15, al principio del libro, pero no lo vamos a leer. Escúchame bien, no debemos afirmar que ellos estaban más robustos, más guapos, porque fuera un acto sobrenatural, pero es un hecho comúnmente aceptado por los dietistas que una alimentación sencilla y saludable es mucho más beneficiosa para el organismo que una comida muy elaborada, ¿no es cierto? Las personas que regularmente alternan en círculos donde de continuo se ven obligados a asistir a banquetes, comidas y otras reuniones donde se bebe en exceso, con frecuencia están acosadas por enfermedades causadas por esos excesos, incluso por trombosis coronaria. Cuando nosotros, como yo he dicho en los días pasados, y escúcheme bien, no es meramente el criticar. Dios nos ha dado entendimiento para saber cómo comer bien, pero a veces dice que el mexicano come por los ojos. Lo que ve, está comiendo, y no lo que le va a hacer bien a su organismo. Así que necesitamos tomar en cuenta que cuando Dios nos dice que ayunemos, es porque está viendo que nos va a hacer bien. Todas las clases de ayuno, por otra parte, son muy buenas para el organismo, y muchísimas personas, aún fuera de los círculos cristianos, ayunan por razones de salud. Hay médicos que han escrito libros sobre dietas
para cuidar el organismo, para estar sanos, para estar sin tantas enfermedades. Yo les decía que Víctor Richard, en uno de sus cassettes, creo que de los 4 que yo he recomendado, él decía que él tuvo, él tiene, creo que no sé si una válvula. Estuvo a punto de morir hace unos 4 o 5 años, no recuerdo, así como el hermano Myers. Dice, porque en mi casa cuando era niño me daban de comer con mucha grasa. Con mucha grasa. Y yo no estoy haciendo burla de ninguno, ni estoy criticándoles. Pero ¿a cuánto nosotros no tenemos cuidado con lo que comemos? Y hay muchos libros que hablan cómo las dietas hechas por doctores, cómo las dietas ayudan a las personas para su salud. Pero lo que estamos viendo acerca del ayuno parcial, sin embargo, no está confinado en manera alguna a lo físico. En el mismo libro de Daniel leemos unos capítulos más adelante cómo el profeta recibió una revelación divina sobre el futuro de Israel, su pueblo. Allí describe cómo buscó al Señor para entender la visión y lo hace en estos términos. Daniel 2 y 3. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. No explica nada que nos dé a entender por qué no hizo un ayuno natural, como lo vimos haciendo en el capítulo 9. Tal vez asuntos de estado u otras circunstancias se lo impidieron, o posiblemente fue porque Dios lo habrá guiado a hacerlo de esa manera. Escúcheme bien, indudablemente existe un positivo valor espiritual en un tiempo especial de buscar a Dios con una dieta tan limitada. Todas las mañanas yo me levantaba y la orden que me daba mi esposa, el café. Yo tenía que bajar y hacerle su café, para que cuando la señora se levantara ya estaba el café. Y claro, yo me lo echaba antes. Ahora en estos días sí he estado tomando café, pero no tanto. Bueno, este ayuno que hizo Daniel, para Daniel resultó en una gran victoria espiritual sobre los poderes de las tinieblas, y además, por medio de un mensajero celestial le fue revelada la visión. Así que no piensen, es que eso no es ayuno. Se abstuvo del manjar delicado, del vino de la mesa del rey, y no vamos a entrar en discusiones, porque la Biblia habla de vino nuevo, de vino dulce, y otro es el vino fermentado. Pero no es el tiempo para hablar sobre eso. Algo análogo a Daniel de ayuno parcial se puede notar en el periodo de preparación espiritual de Elías. Allá en Querit, ¿se acuerdan cuando los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía agua del arroyo? ¿Se acuerdan? En la tierra que había una gran hambre. Tuvo que irse a Querit porque en su tierra ya no había agua. Tuvo que huir por el hambre. Pero vean el cuidado de Dios, Dios sustentándolo, que los cuervos le llevaran un filete y pan cada mañana. Se comería, ¿cómo se llaman estos? Un pepito. ¿No les gustaría un pepito ahorita? ¿Sí conocen a los pepitos? ¿Sí los conocen o no? No los pepitos que están por aquí. Hay muchos pepitos. Miren, les digo cómo son los pepitos. Les ponen mantequilla, le ponen frijoles bien refritos, les ponen filete de lo mejor, le ponen chiles toreados con cebolla y le ponen yo no sé qué más.
y luego lo calientan. Esos pepitos. Imagínense a Elías, un pepito en la mañana, un pepito en la noche. ¿Cómo les diré a ustedes? Pues así ayunamos, Señor. No me digan a dónde hacen los pepitos, por favor, eso ya no es asunto mío. Los cuervos le traían pan y agua por la mañana y por la tarde. Y bebía agua, traían pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía agua del arroyo. Tiempo después, cuando estuvo Elías en la casa de la viuda de Sarepta de Sidón, ¿saben cómo Dios lo preparó espiritualmente? Con tortas cocidas hechas con harina y aceite. Conocen ustedes la historia, ¿verdad? De aquella mujer que cuando llegó Elías, el profeta, el siervo de Dios, esta mujer estaba recogiendo unas leñas, unos leños para hacerse la última torta, porque tenía un poquito de aceite y un puñado de harina en la botija. Y llegó el profeta, el hombre de Dios, le dijo: ¿qué haces? Dice: mira, estoy recogiendo la leña para hacerme la última torta, para comerla mi hijo y yo, y después vamos a esperar la muerte, porque ya no tengo más. ¿Saben lo que le dijo el profeta? Hazme una torta primero a mí. ¿Ustedes cómo les hubiera parecido eso? Si el pastor llega y usted tiene la última comida y le dice: dame primero a mí, ¿cómo le parecería? ¿Cómo le parecía? Qué aprovechado porque ¿qué es el pastor y ya siervo de Dios? ¿Qué siervo de Dios va a ser si yo que ya no tengo que comer y me está pidiendo que yo se lo dé? Pero Dios preparó a esa viuda para ser obediente a la voz del profeta. Yo no les voy a pedir un pepito ni siquiera, disculpen, pero yo agradezco, entre paréntesis, a las personas que nos llevan a veces cosas. Hace unos días, nos llevaron unas tostadas de Candelaria exquisitas. Mi esposa casi no las quiere malgastar. Ayer nos llevaron una sandía de este tamaño, unas piñas. ¿Y saben lo que yo he dicho? ¿Saben cuál es mi concepto? Oaxaqueños y oaxaqueñas preciosas. Precioso pueblo de Dios. Y no estoy diciendo: llévenme para que yo les diga esto. No, discúlpeme. Yo les he dicho a muchos de ustedes, ni siquiera saben cuándo es el día de mi cumpleaños, porque no quiero meterlos en problemas. Ay, pues es su cumpleaños del pastor, voy a llevarle un regalito. No quiero meterlos en problemas. Yo lo tengo todo, porque Dios ha sido fiel conmigo. Y es más que nada ese motivo. No quiero que alguno se meta en problemas. Ay, es que tengo que darle y me desacompleta mi gasto. La Biblia dice que esta viuda de Sarepta, cuando fue obediente, no escaseó la tinaja de harina ni la botija de aceite, hasta que después de varios años empezó a llover y hubo comida. Es Dios así. Es Dios así. Y si tú tienes alguna necesidad, camina con Dios y Dios va a ir supliendo paso a paso, paso a paso, paso a paso. Vuelvo a repetir: en la obediencia hay bendición, en la desobediencia hay maldición. Eso es innegable. Y les voy a recordar otra vez: lean capítulo 28 de Deuteronomio. Los primeros 14 versículos habla de la bendición de Dios, y los siguientes capítulos, creo hasta el 68, habla de la maldición. No lo busquen ahorita, no es para buscarlo ahorita. Así que tanto como la preparación de este hombre de Dios en la autonegación, requisito indispensable para uno al que Dios le va a otorgar poder espiritual, era apropiado que la dieta del siervo de Jehová fuera de lo más sencilla, mientras que había hambre en la tierra y muchos de sus compatriotas morirían por falta de comida. Escúcheme bien los que sirven al Señor, hombres y mujeres, y esto están incluidos cada uno de los creyentes. Para poder ministrar eficazmente a los que tienen necesidades, es menester
que nos identifiquemos con esas personas y estemos donde ellos están. Por ejemplo, dice un escritor que una creyente rusa de nacimiento, causó una profunda impresión a un matrimonio cristiano cuando hace algunos años se hospedó en una granja. Maravillosamente convertida, esta mujer la había llamado para que le sirviera en un campo de refugiados en Austria. Cuando se hospedó con este matrimonio, cortésmente declinó la crema hecha a base de un maíz especial que este matrimonio presentaba en la mesa en casi todas las comidas, y se limitó a una dieta de lo más sencillo, explicando que quienes la hospedaban no podían ser de otra manera cuando sus hermanos y otros entre los que ella trabajaba soportaban tantos infortunios. Dios no dejará de honrar una autonegación como esa. ¿Cómo era la crema de maíz especial? Yo no lo sé. ¿Pero han visto la crema de cacahuate? ¿Conocen la crema de cacahuate? Pero qué rica es la crema de cacahuate, ¿no es cierto? Esta rusa dijo: no voy a comer eso, discúlpeme, me voy a comer esto nada más. Mientras mis hermanos están allá en el infortunio, en sus problemas, yo aquí disfrutando de la comida. Yo creo que es un acto de amor cuando Dios nos llama a ayunar y orar por las necesidades no solamente nuestras, sino la de los demás. Escúcheme bien, no estoy tratando de hacerles pasar un buen momento. Dios quiere que ya decidamos obedecer a Dios. Por eso les di esos 2 versículos de Éxodo 17 y también de Números 20. Porque Dios quiere que ya la obediencia de cada uno de nosotros sea perfecta. Si nosotros todavía andamos con falsedades, Dios no va a poder cumplir sus planes y propósitos. Yo los estoy llamando a que ya dejemos los juegos. Dios no puede ser burlado. Acuérdese bien. Y si usted ha decidido caminar con Dios, sea serio en sus tratos con Dios. Así que Dios nunca dejará de honrar una autonegación como la de esta creyente rusa que trabajaba en un campo de refugiados en Austria. Dios va a honrar la autonegación. Ahora vamos en el Nuevo Testamento, encontramos a Juan el Bautista, que se nos presenta como la contraparte de Elías. En los registros de los evangelios leemos que además de ayunar con frecuencia, Juan el Bautista se alimentaba con una sencilla dieta de langostas y miel silvestre. ¿Usted puede entender cómo son las langostas? Vamos a traducirlas a chapulines. Aunque muchos en otros países se burlan de que comamos chapulines, los dietistas dicen que tienen mucho alimento. ¿Cómo se llama? Muchas proteínas. ¿Saben por qué nuestros oaxaqueños están fuertes? La obra más, ¿cómo diremos?, apreciada en los Estados Unidos son las de los oaxaqueños. Porque ellos trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Porque han sido alimentados tal vez con miel silvestre y si no con pozole. Bueno, pozole, en la Sierra Norte le llaman pozoncle, allá en Yalala, ¿verdad? Pozoncle, ¿no es cierto, Ruth? Tú eres de por allá. Pozoncle. La primera vez que yo tomé el pozoncle allá en Villa Hidalgo o Yalala, en una fiesta de bodas, ¡qué exquisito! Nunca he vuelto a tomar ese pozoncle. Aquello era especial, tal vez porque era una boda, pero qué exquisito. Chapulines y miel silvestre era la comida de este caballero. Una sencillísima dieta de langostas y miel silvestre.
Miren, el ayuno parcial del cual estamos hablando permite que el mismo sea variado y muchos lo han probado con gran bendición y asimismo se han beneficiado. Una de las diversidades que permite este tipo de ayuno es la de alimentarse exclusivamente con una clase de comida todo el tiempo que lo observa. Si usted dice yo voy a ayunar una semana, 2 semanas o como Daniel 21 días con una sola comida. Miren, Juan Wesley, uno de los grandes líderes del siglo XVIII, Juan Wesley siguió una dieta de pan, vivió exclusivamente de pan seco. ¿Ha comido el pan seco? No. Yo de niño comí el pan seco, aquel que tenía semanas. No me avergüenza eso. El aposcaguado ya no me interesaba. Sí conocen el aposcaguado, ¿no? Así dicen. El que ya tiene hongos o lama, como le llamen. Pero el pan bueno, nomás lo limpiaba uno y meterlo a sopearlo. Pan seco. Lo hizo en relación a lo que pensaba que era un caso de posesión demoníaca. Esto se encuentra en los diarios de Wesley, volumen 1. Otros han ayunado parcialmente, suprimiendo una cierta comida cada día, limitando estrictamente así la cantidad de comida ingerida. Así que algunos han suprimido una comida y así limitan estrictamente la cantidad de comida ingerida. Hay otros autores que no almorzaron durante varios días, pero pasaron ese tiempo con Dios. Una vez yo recuerdo que el iniciador de la ICIPAR, Andrés Ornelas, un anciano, un día había gentes que no lo querían. Esto estamos hablando quizá de hace 50 años o un poco más. Dice que había gente que aborrecía a los cristianos, como muchos de nosotros aborrecíamos porque decíamos los evangélicos, fuchi, no, ¿verdad? Dice que un día un hombre quiso pegarle en la calle. Dice que lo encontró, dice, ahí viene ese viejo tal por cual y ahorita va a ver lo que le va a pasar. Y se fijó que no estuviera nadie para golpearlo y no sé si herirlo. Dice que cuando él se acercó a él, vio un brillante resplandor en su rostro que lo cegó. Y aquel anciano, sin darse cuenta, se pasó. Yo no sé, pero de cuántas cosas, si caminamos con Dios, Dios nos va a guardar. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y con tus ojos vas a mirar y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, al Altísimo, por tu habitación. Así que por eso yo les he estado diciendo, los que apenas se inician en el ayuno pueden evitarse el almuerzo y dedicar ese tiempo para orar. Ahora, quiero advertir algo. Si usted va a hacer ese ayuno, o ya sea hasta en la tarde o hasta en la noche, es necesario que preste atención, no sea que luego de haber suprimido las comidas, se coma con exceso en las siguientes. Es decir, dame lo de la mañana, dame lo del mediodía y lo que me toca ahorita en la noche. El ayuno parcial del cual estamos hablando es de gran valor, especialmente cuando las circunstancias hacen que resulte imposible o inconveniente realizar un ayuno natural. Realmente no entendemos por qué Daniel propuso eso, tal vez porque Dios le guió a hacerlo de esa manera, en comer un tipo de comida. No comió manjar delicado, no comió carne, no bebió vino, no comió lo que él acostumbraba a comer. Es más apropiado para las personas mayores el ayuno parcial, que tienen una constitución física débil y que no pueden hacer un ayuno natural, o aquellos que están bajo tratamiento médico. Es recomendable el ayuno parcial. O bien las madres que están amamantando a los niños, no es recomendable.
porque ¿quién se quedaría sin comer? El niño también. Así que debemos tener cuidado. Además, aquellos que nunca han ayunado pueden considerar este tipo de ayuno como punto de partida y luego seguir algún ayuno natural. Y cuando haya alguna emergencia, cuando haya una necesidad grande que el ayuno regular o la oración regular no pueden, haga un ayuno total. Pero no más de 3 días. No más de 3 días. Ha sido una bendición el ayuno para mi vida. Ha sido una bendición para mi vida el ayuno a través de los años. Estos ancianos, con su ejemplo, me iniciaron esto. Y una de las ventajas del ayuno parcial es que aunque se le haya practicado por un periodo prolongado como el de Daniel por 21 días, se puede reasumir la ingestión normal de alimentos de inmediato, cosa que no es posible con las otras 2 clases de ayuno. Si usted ayuna naturalmente por varios días, aunque tome agua, no puedo luego, échame mis chicharrones, échame mis tripas, échame mi tasajo, échame esto. No se puede. Hay que tener cuidado al romper el ayuno. ¿Cómo? Con cosas que no son tan fuertes. Porque no sé si los médicos saben, me pueden confirmar esto. Cuando el organismo deja de comer, de recibir alimento por muchos días, como que se paralizan los intestinos. Ya no tienen que trabajar. Imagínense, usted le echa los kilos de tasajo después de un ayuno así, de 8 días, de 15 días o de 21 días. Y una vez oía a unos abogados que iban en el avión, hace años, iban diciendo, oye, yo me echo a veces 1 metro de tasajo. Y dijo, no, pues yo me echo 1,5 metros de tasajo. Y dije, híjole, yo todavía no entendía muchas cosas, pero cuando ya vi el tasajo, 1,5 metros, imagínense, después de un ayuno, y depende de la pista, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado. Cuando ayunemos naturalmente o totalmente, debemos tener cuidado en no meterle así una carga terrible a nuestro estómago, porque puede ser hasta mortal. Pero el ayuno parcial es fácil, otra vez, que nuestro organismo lo reciba. Así que entonces, más adelante veremos cómo el ayuno puede ser público. El ayuno bíblico puede ser tanto público como privado, regular como ocasional, involuntario como voluntario. Así que entonces debemos tomar en cuenta y debemos considerar las distintas necesidades y circunstancias que movían a los hombres a ayunar y cuál es su aplicación para nosotros en la actualidad. Si ustedes me preguntaran, pastor, ¿usted ha ayunado totalmente 7 días? No lo he hecho. Lo más que llegué fueron 3 días, total. Pero ya siente que pero sí puedo ayunar naturalmente con agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, dependiendo. Y dependiendo también la necesidad. Porque no es ayunar por ayunar. No es para cuidar la figura, aunque es beneficioso. Imagínense un pastor que tiene púlpito integrado. Así que yo creo que es bueno que cuidemos nuestro cuerpo también y cuidemos nuestra figura. ¿No les parece? Yo no estoy riéndome de nadie, no estoy criticando meramente, pero sé que Dios por alguna razón nos pide muchas veces que ayunemos, ya sea no solamente por salud o la figura, eso es una cosa muy aparte, sino por alguna necesidad espiritual. Así que cuando llegue el momento, decídalo usted. No, su servidor no le va a decir ayuna, ayuna, ayuna. Pero sí les aconsejaría a los nuevos, a los jóvenes y a las señoritas, ayunen cuando vean que su carne quiere lo que quiere.
¿verdad? Sí me explico, ¿no? ¿O quieren que se los explique? No necesito. Así que entonces debemos ya recordar las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ayunéis, no seáis como los austeros, que piensan que por traer el rostro demudado y por estar tristes van a considerar los más santos. Dice, tú unge tu cabeza, tú lávate, tú perfúmate, tú ve como si todo estuviera bien, y tu Padre, esa palabra ha sido para mí en estos días, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. El ayuno hazlo para Dios, como dice el Isaías 58. Cuando vayan a su casa y tengan oportunidad, lean Isaías 58. Es el ayuno que Dios ha escogido que nosotros hagamos, no para tener poder, no para tener meramente unción, no para hacer milagros, no para que seamos los más espirituales, no, Señor, para ti, Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Incline su cabeza un momento y dele gracias a Dios. Si algo le va a servir, tal vez en estos días le oriente. Tal vez Dios nos está habilitando, deje que el Señor le habilite, o cuando llegue el momento y haya la necesidad, usted sepa lo que Dios dice en su palabra. Puede ser un ayuno natural, con agua, durante algunos días, o el ayuno total, abstención de alimento sólido y líquido, no más de 3 días, y el ayuno parcial, como en este caso, tal vez algún día tomando, si así lo dispone, tal vez jugos nada más. Muchos, sobre todo, yo he pensado en los hombres que trabajan, las mujeres que trabajan, sobre todo los que trabajan en trabajos duros como la albañilería, que a veces deben tomar este ayuno, es recomendable. Claro, si alguno guiado por Dios lo hace total, qué bueno. Pero he considerado eso. Y créanmelo, su servidor no quiere imponer nada a nadie. Solamente quiero que ustedes sean habilitados para vivir victoriosamente. Nadie les va a obligar aquí en este lugar a que ayunen. Si algún día le dice a alguien, tú tienes que ayunar porque yo estoy ayunando, Dios me reveló esto, usted hágalo siendo guiado por Dios. Yo le he estado explicando esto porque hay quienes Dios lo llama a ayunar y quieren que todos lo hagan. Y hay iglesias a donde ya se hace una regla y ese ayuno, esas prácticas son sin vida, legalistas, como los fariseos en el tiempo del Señor, que lo hacían para ser vistos por los hombres. Pero usted hágalo para Dios. Y mi consejo en estos días, proclame ayuno en su vida, sin que nadie lo sepa más. Tal vez su esposo, tal vez su esposa, dile, mira, no voy a comer hoy, discúlpame, come tú, pero no lo voy a hacer yo. Y usted va a ganarle las batallas al enemigo, porque uno de los enemigos nuestros es nuestra naturaleza carnal. Pero podemos hacer uso de estos recursos que Dios nos ha dado: la oración, el ayuno y la lectura de la palabra del Señor, fortaleciéndonos con ese pan, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, te damos gracias. Si tú no edificas la casa, Padre, es en vano el trabajo de los edificadores. Si tú no velas por la ciudad, en vano vela la guardia. Edifica tú, Señor, enseña a tu iglesia, Espíritu Santo, porque tú quieres un pueblo que te represente en esta tierra, que sea una bendición a donde ellos estén, donde ellos vayan.
y que puedan ser gentes que transformen, Señor, el lugar donde ellos habitan, donde ellos conviven. Padre, en esta tarde dejamos todo esto bajo el ministerio del Espíritu Santo. Y Señor, que sea glorificado tu nombre en todo esto. Que tú recibas toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús.